Bueno, yo he tenido el placer de vivir con Miguelo, con mi amigo y Titi, con el Pedro el Ruso, pero guardo muy buenos recuerdos de Miguelo, no quiero ensalzar a nadie, y de Titi también, ¿no? Pero Miguelo me cogió de nuevo allí en Torrelavega, en Santander, en el año 88. Y yo era muy joven tenía 30 y tantos años, no me salía ni la barba. O sea, él decía que se había quedado, pues imaginaros yo, ¿no? Y Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿no? Ha sido muy bueno conmigo porque me rescató de un mundo perdido donde empecé muy joven, muy joven, muy joven. No sé si tenía 13 años o 14 años cuando me metí el primer pico la primera vez. Y yo siempre lo digo, éramos cuatro y a mí Dios me rescató de ahí y sigo vivo, los demás están muertos, ¿no? Entonces yo sé de dónde Dios me ha rescatado, ¿no? Sé de dónde Dios me ha sacado, sé dónde Dios me quiso poner y bueno, pues estoy muy agradecido a Dios por todo lo que ha hecho conmigo, por las personas que Él usó, personas que dieron su vida por ayudarme. Y es no solo llorar, pero es que Dios ha sido muy bueno, ha tenido mucha misericordia conmigo, ¿no? Pero, claro, yo me pongo a recordar, ¿no? Me pongo a recordar un crío, ¿no? Un crío sin entendimiento. Hemos estado recordando con Miguel y un poco con Titi, ¿no? Pero las cosas que hacíamos allí en Salamanca, ¿no? Es que éramos muy críos. Yo tenía 21 años. 22, ¿no? Cuando llegué allí a Salamanca, ¿no? Y llevaba, pues nada, yo llevaba como 4 o 6 meses y había bajado a un juicio y gracias a Dios, Dios me liberó. Y tantas cosas que Dios me ha ido liberando, ¿no? Y nada, iba con un responsable y me dice, vamos a ver a Miguelo a Salamanca y allí me quedé en Salamanca. Pero Dios fue y sabe cómo Él fue haciendo las cosas, ¿no? Después, bueno, pues salieron las cosas y nos tuvimos que salir de Salamanca. Salió Miguelo, salió Titi, salí yo y a mí me dijeron, no, no, tú aquí eres clave y tú vienes para aquí. Pero bueno, me dejaron por otro lado. Pero estábamos empezando en Cáceres, ¿no? Y también Dios ahí hizo su obra, ¿no? Y cómo Dios me usó y bueno, pues cómo fuimos madurando en Cristo, ¿no? En edad, en todo, ¿no? Y Él iba poniendo su mano y Él iba... Y bueno, pues llegó el tiempo que se acabó Cáceres, ¿no? Y te tienes que ir para Santander. Y me acuerdo que Miguel era Domingo, el que presentó la convención bueno, no habéis estado mucho, pero a lo mejor lo habéis visto. Era el director y yo era el líder de la casa y nos dijeron, tenéis que salir los dos porque hay que hacer las cosas de otra manera. Y tal, bueno, venga, para Santander. Yo llegué a Santander y cuando llego a Santander, bueno, pues otro mover, otra cosa, ¿no? Yo había vivido en Santander al principio, pero venía y yo llevaba ya bastante tiempo en aquel entonces y llegas allí y como no eres nadie, no eres nadie, no quiero decir una palabra que me dijeron, pero no eres nadie y te toca pues hincar la rodilla y confiar en Dios y mucha gente le ocurre lo que decía José Antonio, ¿no? Esa raíz de amargura crece tan profunda y se agarra tanto al suelo que te coges y te vas y dices, estoy dando mi vida, he hecho esto, he hecho lo otro, y ahora resulta que soy una basura. No, entonces, no. Y rindes y pones tus rodillas delante de Dios, empiezas a clamar a Dios y decir, Dios mío, estoy en tus manos y no me importa lo que piense el hombre. Yo quiero que tú sepas, me importa lo que tú piensas, ¿no? De mí, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento que también fue como los reyes estos, que son puestos quitados y luego vuelven a ser puestos, ¿no? Y abrimos, se compró el PAS y abrimos el PAS y cuando
Cuando llega un hermano y me dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a Rusia? Cuando fuimos para Rusia habíamos entrado allí 6, 8 chicos al PAS y cuando yo salí de allí ya éramos 110 personas o 115 personas. Cómo Dios nos usó, ¿no? Pero son tiempos pasados, ¿no? Son tiempos pasados, ¿no? Luego Dios me llamó y Dios puso en mi corazón ir a Rusia y yo nunca tuve un llamado para ir a Rusia. A mí se me dijo, ¿por qué no vienes conmigo? Porque no me dejan ir solo, ¿no? Y yo dije, no flipes, hombre. Claro, yo luego empecé a escuchar muchas voces, ¿no? Tú aquí eres un líder, tal y cual, ¿a dónde vas a ir y tal y cual con este hombre, que tal y cual? Y yo dije, cuando Dios me dio el toque, que Dios me despierta una noche y me hace entender que yo tengo un plan para ti y tú lo vas a frenar, ¡wow! Y yo cogí y dije, no, estoy dispuesto a ir a Rusia y lo que haga falta, ¿no? Y te puedo decir una cosa, Dios hizo grandes cosas en Rusia, ¿no? No las hizo porque estuviera Juan, porque estuviera Poli, porque estuviera Pedro. Dios vio corazones con un deseo de entrar en el mover de Dios, en ese mover de Dios que Dios estaba haciendo. Y es un poco de lo que yo quiero hablar hoy, ¿no? De mover de Dios, ¿no? Ese mover de Dios en el que nosotros debemos entrar y debemos involucrarnos en el mover de Dios, ¿no? Y claro, llegábamos allí, mira, yo me acuerdo que íbamos en el avión, yo iba sentado con Juan, detrás iba Papote y Íñigo, íbamos hablando, pues tú qué entiendes de rastro, abrimos un rastro, cogemos una casa, no sé qué, tal cual. Llegamos allí, una casa, lo primero no hay drogadictos. Lo segundo es que nadie da nada allí. Hoy en día tenemos rastros, pero nadie nos da nada. O sea, tienes que andar llamando, oiga, usted no querrá donar un sofá, un show. Pero ya tenemos rastros al principio no. Pero claro, Dios movió lo que movió. Y cuando éramos reacios a tener una iglesia, éramos reacios, para nosotros la iglesia era un poco, pues entendíamos, nuestro mover era mover de reto, ¿no? Coger chicos y toxicómanos y chicos, y llegamos allí, no hay chicos, ¿ahora qué hacemos? Cuando Dios te coge los planes, te los rompe y te tira a la basura y dice, yo te voy a usar como yo quiero usarte, no como tú piensas usarte. Y yo tengo un plan y yo tengo un mover que necesitas entrar en mi plan y en mi mover. Claro, luego llegó Pedro, llegó el otro grupo. No sé si Pedro se acuerda cuando estábamos en aquel barco. La gente pensaba que éramos músicos profesionales. Allí se ponía Pedro sí. Pero yo tocaba la guitarra como lo tocaba antes Miguelo, con el guante de boxeo. Pero la gente pensaba que éramos músicos profesionales. ¿No nos dais un concierto? Y dijimos, damos un concierto todos los días si queréis. Claro, ya preparamos una campaña allí en el barco. Y del barco, Pedro se acordará, de ahí salió un grupo. Salieron personas que tuvieron ganas de escoger, de conocer a Dios, de decir, esto que hablan esta gente, esto es lo que nosotros necesitamos. Pero no fue nuestra idea incluso ni hablar en aquel barco. Estábamos allí cantando canciones y tomando mucha pesicola porque las compraron para nosotros, porque éramos españoles. Y aquello era, pero Dios nos llevó a su mover y tuvimos que entrar en su mover, en sus labores, en sus cosas. Y a mí me gustaría hoy hablar del mover de Dios, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un mover. Tenemos una manera de hacer las cosas, una forma de entender, una forma de actuar. Bueno, muchos de vosotros venís a la iglesia, pero probablemente hayáis estado en otras iglesias. Muchos de vosotros habéis estado en Reto, habéis estado en otros sitios, habéis estado aquí, otros quizás no, pero cada uno tiene su propio mover, ¿sí o no? Tenemos nuestra propia manera de entender. Bueno, cuando nos empiezan a llevar por la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a tocar, pues algo tiene que moverse, ¿no? Otros de nosotros, yo hablo por mí, ¿no? Lo que yo conozco.
reto. Hay mucha gente que está en el mover de reto, ¿no? Hoy se levantan, hoy hacen portes, mañana hacen el rastro. Vosotros muchos aquí estaréis en el mover de la sal de la tierra, que no me cabe duda de que estáis en un buen mover. Un buen mover de dar de comer a la gente, de llamar a la gente, de traer a la gente. Un buen mover. Pero a veces nos equivocamos, igual que con nuestro propio mover, y no es el mover de Dios, ¿no? Necesitamos entrar en el mover de Dios, involucrarnos en el mover de Dios, que probablemente sea el mover de la sal de la tierra, que no estoy diciendo que no. Pero te equivocas y te dedicas al mover de la tierra, de la sal de la tierra, al mover de reto, ¿no? Al mover de una institución, al mover de una iglesia, hago esto, hago lo otro. Y si no lo haces, te puedes llegar a sentir mal. ¿Sí o no? ¿Alguno ha caído en esto? Sí, ¿no? Necesitamos entrar en el mover de Dios. Cómo Dios se mueve, cómo Dios te para, cómo Dios te vuelve a decir, haz esto, cómo Dios te frena, te dice no. Como el otro día me contaba algo, ¿no? Titi, ¿no? Y ese mover, que lo que él está viviendo, que parece que Dios no le bendice, que, bueno, pues a lo mejor hay que otro rumbo, otra cosa. Vamos a buscar el mover de Dios, porque hay momentos que vamos a tener que parar, hay momentos que vamos a tener que frenar, y hay momentos que Dios nos va a decir, hay que salir, hay que actuar, hay que hacer, ¿no? Entonces, vamos a leer el texto donde yo quiero basarme, ¿no? Y vamos a orar. Vamos a ir a Éxodo 12. ¿Voy muy deprisa? Prometo no ser largo porque sé que Dios también va a utilizar a Antonio para darnos su palabra. Y con que nos quedemos con unos cuantos aspectos de lo que yo quiero hablar, me encantaría, y que podamos, si Dios quiere, pues que Dios nos lleve a ese arrepentimiento, a ese mover, que digamos, yo quiero estar en el mover donde Dios, como Dios quiera que yo me mueva y lo que Dios quiera que yo haga, ¿no? A ver si Dios me da palabras para poder llevaros a donde a mí Dios también me está llevando, ¿no? Pues yo estoy, perdón, que no me he presentado tampoco, he venido con mi esposa Irina, que es rusa, que la conocí allí en la iglesia, aquella iglesia que Dios formó, que Dios llevó adelante en ese mover que Dios nos llevó. Irina vino a la iglesia y bueno, pues Irina vino a la iglesia y llevando no sé cuánto tiempo, 1 año y medio, 2 años, no sé cuánto tiempo, pues ahí caí. Ahí me enamoré y claro, ella vio a un hombre tan valiente y dijo, yo también, claro. También he venido con Fernando y Jovita, que ellos vienen también de Lérida. Es un placer vivir con ellos también, y las niñas. Y allí estamos luchando. Cuando yo llegué eran muy pocos chicos y bueno, pues ahora no es que haya muchos más, pero sí es verdad que estamos entrando en otro mover, en un mover que queremos estar, que Dios nos está mostrando, ¿no? Y se está moviendo y en ese mover queremos estar. No queremos estar en otro mover. Yo sé que entendemos que sabemos hacer muy bien las cosas a veces, ¿no? Y hacemos y movemos, pero Dios no está, y si Dios no está y Dios no mueve, Él no pone la mano y nunca ves, ¿no? La mano de Dios. Y necesitamos ver la mano de Dios en nuestra vida respaldando lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? No lo que nosotros hagamos y queremos que Él respalde. No. Necesitamos entender y captar qué es lo que Dios quiere para que podamos hacerlo y Él respalde, porque si no, nos cuesta. Vamos a leer el texto que está en Éxodo 12, versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, ¿no? Les acababa de sacar de la esclavitud de Egipto, acababan de salir, ¿no? Como muchos de nosotros que Dios nos ha sacado de la esclavitud, acababan de salir. Y dice que partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, ¿no?
Y ahora vamos a Números, capítulo 33. Ponemos un señalizador ahí en Éxodo. Vamos a Números, capítulo 33. Y leemos 3 versículos. Desde el versículo 2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Dios. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Rameses salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, que también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Dice, salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucot. No sé muy bien cómo se dice, no sé, unos dicen Sucot y otros dicen Sucot, ¿no? Pero bueno, Sucot. No nos vamos a liar mucho más. Dice, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto, al confín del desierto, ¿no? Luego dice que salieron y volvieron sobre Pijairot, que está delante de Balzefot, y acamparon delante de Mijol. O sea que entraron, salieron. Cuando llegan a Pijairot, dice Dios que les hizo dar un rodeo. Bueno, en un mover de Dios, ¿no? Vamos a orar. Dios mío, nos ponemos delante de ti en esta tarde, oh Dios, con un deseo enorme de glorificarte, oh Dios. Lo único que queremos aquí hacer en este día, en esta convención, en esta tarde, oh Dios, es glorificarte a ti, oh Dios. Te damos toda la gloria, oh Dios, te ponemos en el trono, Dios mío, queremos que te sientes en el trono de este lugar, oh Dios, en el trono de la sal de la tierra, en el trono de la iglesia, oh Dios, en el trono de cada corazón, oh Dios, de cada uno que venimos de fuera, oh Dios, de Reto, de otros lugares, oh Dios, que tú te sientes en tu trono, oh Dios. Dios mío, rogamos en esta tarde que tú nos hables, oh Dios. Queremos estar escuchando tu palabra, oh Dios, escuchando tu mensaje, el mensaje que tú tienes para darnos, oh Dios. Dios mío, ordena mis pensamientos. Dios mío, tú sabes que son muchos pensamientos que se desordenan, que cada uno va por su lado. Te ruego, oh Dios, que tú los ordenes, oh Dios, y que pueda hablar conforme tu palabra, conforme lo que tú me has dado, oh Dios mío, conforme lo que cada uno necesita en este lugar, oh Dios. Por eso ruego por tu palabra también que tú la unjas, oh Dios, que tú me unjas a mí también, que unjas los corazones que van a escuchar, oh Dios. Porque sin tu unción, oh Dios mío, esto no va adelante, oh Dios. Por eso rogamos, oh Dios mío, que tú te manifiestes en esta tarde, oh Dios. Una vez más, como lo has hecho esta mañana, oh Dios. Gracias por cada uno de los que nos han enseñado esta mañana, oh Dios, por los que nos van a enseñar mañana también, esta tarde, oh Dios. Gracias por esta reunión y por esta palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios. Bueno, pues podemos entender esto, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos nuestro mover. Cada institución lleva su propio mover, ¿no? Que es bueno. Que yo no estoy hablando de que sea malo, ¿no? Pero necesitamos entrar en el mover de Dios, que es el que nos mueve, el que nos lleva, el que nos empuja, el que nos guía, el que nos para, el que nos frena, ¿no? Cuando Él quiere frenarnos y cuando Él quiere salir, como decía, hemos estado hablando en el texto, salieron, ¿no? Es muy importante que podamos entender el mover de Dios para que podamos introducirnos, involucrarnos en el mover de Dios, en ese mover que Dios ha dado a líderes de esta iglesia, de la sal de la tierra, de esta organización, de esta entidad, para que podamos estar, no acoplarnos a un plan,
sino al plan de Dios. Donde estemos cada uno, lo que estemos haciendo cada uno, que cada uno tenga la seguridad que está en el mover de Dios. Porque si estamos en nuestro propio mover, que lo hemos hecho muchas veces, nos hemos equivocado muchas veces al escoger mujer, al escoger dónde servir, a dónde escoger qué hacer, nos hemos equivocado tantas veces. Pero cuando estamos en el mover de Dios, es diferente. Es diferente. Y me gustaría que puede ser que te hayas equivocado en tu vida. Puede ser. Puede ser que hayas cometido muchos errores en tu vida y estés pagando consecuencias de errores. Yo estoy pagando consecuencias de mis errores. Tengo cirrosis, tengo esto, tengo lo otro. Tengo muchas cosas que no me permiten vivir una vida que otros quizás puedan vivir con otra energía, ¿no? Pero cada uno por nuestros errores estamos pagando unas consecuencias que a veces vivimos tiempos buenos y lo achacamos a que son tiempos buenos, pero a veces Dios está con su vara, ¿no? Y vamos a hablar también un poco del trato de Dios, cómo Dios nos trata. En este llevarnos, en este guiarnos, en este empujarnos, en este pararnos, Dios nos trata, ¿no? Nos trata de una manera que yo estaba escuchando a José Antonio, el trato de Dios a su vida. Dios a mí me ha tratado también severamente, pero necesitamos entender el trato de Dios, porque el trato de Dios es para todo lo que nos ha estado hablando José, para llevarnos a una santidad. Él es el que nos hace santos y Él es el que nos aparta. Amén. Tú puedes intentar apartarte, tú puedes intentar hacer cosas, pero si no es Dios el que ha limpiado tu corazón, probablemente sigas en tu propio mover. Probablemente puedas seguir con raíces de amargura, como nos hablaba antes Titi, ¿no? Voy a hacer una diferencia a José y Titi porque tengo muy claras las clases que han dado, ¿no? También nos hablaba Pablo, eres, ¿no? La guianza del Espíritu. Yo estoy hablando de lo mismo, pero él nos ha dado una clase muy buena para poder entender esa guianza del Espíritu, ¿no? Luego, volvemos a Éxodo, cuando aquí Moisés en Números nos estaba hablando que Dios le sacó con mano poderosa. Cuando tú ves en Éxodo, en el capítulo 12, cómo Dios le sacó, ¿no? Fue muy especial porque Dios, cuando se le presenta a Moisés, en ese encuentro que él desea tener con Moisés para llamarle, Moisés recibe una palabra de Dios muy especial, ¿no? Que está la tenía por aquí, pero en tanta hoja se me ha ido, ¿no? Le dio una promesa, ¿no? Al principio, cuando él le llama, dice, yo sacaré a mi pueblo con mano poderosa y no saldréis con manos vacías. Cada uno le pedirá a su vecino el oro, la plata, y saldréis llenos de joyas y de cosas, ¿no? Y vestidos y cosas, cada uno le pedirá a su vecino. Pero esa promesa Dios se la dio a Moisés al principio cuando él se le presentó en Éxodo 3. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés esperando esa promesa de Dios de que Dios le sacaría a su pueblo y le utilizaría a él para rescatar a su pueblo y sacarle de la esclavitud hasta que llegamos a Hechos 12? Aparentemente parecen que son 10 capítulos o 9 capítulos, ¿sí? Pero es una vida entera. Fueron 7 plagas donde Dios estuvo tratando el corazón del faraón y de alguna manera tratando el corazón del pueblo de Israel. ¿Sabéis por qué?
Porque cada vez que Dios endurecía el corazón de Faraón, ¿qué hacía? Las tareas eran más duras. ¿Sí o no? Más duras. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés esperando en el trato de Dios? En ese trato tan especial le había dado una promesa: yo sacaré a mi pueblo de la esclavitud. Ha subido su gemir a mi corazón. Y yo sacaré a mi pueblo de la esclavitud. ¿No? Pero no saldrán con manos vacías. Y ahora se estaba cumpliendo todo lo que Dios le dijo, pero dentro de todo lo que Dios le dijo eran 7 plagas. 7 plagas. Y en cada una de las plagas, cada vez el corazón del faraón más endurecido y cada vez las tareas más difíciles. Si antes le ponían el barro para hacer los ladrillos, ahora tenían que ir a salir a buscar el barro. Si ahora les traían la paja para mezclarla con el barro, ahora tienen que salir. El trato de Dios en su vida. Pero estaban viendo la mano poderosa en cada plaga. Cuando era maldecido el pueblo de Faraón, Dios cubriendo a su pueblo. Amén. Y muchos de nosotros, en ese trato que hemos estado teniendo, Dios ha estado guardándonos y protegiéndonos con este que hablaba, este escudo, ¿no? Guardándonos, protegiéndonos en cada plaga. Y ya en la última plaga, cuando el primogénito, qué bueno estaba el cocido, pero... Y ya en la última plaga, cuando se muere el primogénito, cuando están llorando todo el mundo, cuando se cumple, que le dice, ahora viene como esa profecía hecha realidad en su vida, pidiéndoles alhajas y la gente dándole todo lo que, saliros de aquí, saliros de aquí, saliros de aquí. Por eso necesitamos entrar en el mover de Dios. Mirar, los israelitas tenían los conceptos muy claros de quiénes eran ellos. Muchos de nosotros aquí tenemos los conceptos muy claros de quiénes somos nosotros. Ellos se creían los hijos de la promesa, ¿sí? Ellos se creían el pueblo escogido. Ellos se creían el pueblo de Israel, el pueblo, los hijos de Abraham, ¿no? Cuando Jesús empieza a tratar con los judíos, le sacan toda la retahíla. Pues ellos allí estaban igual. Muchos de la gente que viene a nuestras iglesias, la gente que está entre nosotros, la gente que está en el mover de la sal de la tierra o en el mover de reto, tienen los conceptos muy claros, pero siguen en esclavitud. Los conceptos de que son hijos de Dios, unos son esto, otros son los otros. A mí me hacen gracia a veces cuando empiezan a discutir entre unos, yo es que soy calvinista, el otro es el otro. Yo digo, madre mía, pero tú sabes quién eres en realidad. En realidad sabes quién eres. Están en un mover que no saben ni en qué mover están. Están en un entender que tienen los conceptos muy claros, pero son esclavos. Ellos, el pueblo de Israel, tenía los conceptos muy claros. Eran el pueblo escogido, los hijos de la promesa, pero eran esclavos. Y Dios les estaba tratando con un trato porque quería sacarles de la esclavitud y llevarles en su mover. En ese mover donde Dios quiere llevarles. Y si no entraban en su mover, cuando empezaron en sus corazones a sacar todo lo que había en su corazón, para eso en la primera prueba ya, para esto nos ha traído Dios. No había lugares en Egipto para morir, los conceptos muy claros, las promesas muy claras. Pero eran esclavos. Dios les había sacado de la esclavitud y seguían arrastrando Egipto en su vida. ¿Entendemos esto? Seguían arrastrando. Y muchas de las personas, perdonad que insista, que están entre nosotros en las iglesias, en la iglesia, en los lugares, siguen con estos conceptos muy claros. Las promesas muy claras, pero no lo viven, siguen siendo esclavos. Nos hablaba Titi esta mañana de esto. Que parece que se ha alargado mucho, pero el contenido de la clase necesitamos entenderlo. Porque seguían siendo esclavos y tenían los conceptos muy claros.
hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos de Abraham, hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Pero allí estaban, llenos de amargura. Pero ahora Dios les saca, les quiere llevar en su mover, que se introduzcan en su mover. Y en la primera prueba, para esto Dios nos ha sacado de la esclavitud. En Números dice que salieron de Rameses. Aquí en el versículo 37 de Éxodo 12, salieron de Rameses. Partieron los hijos de Israel de Rameses. Partieron, salieron. Dios les sacó, les lleva en su mover. Si leéis los versículos anteriores, es cuando Dios les dice, le habla de dos cosas. La importancia de salir de la esclavitud. Dos cosas. La Pascua. La sangre en el dintel, mataréis un cordero sin mancha. A Jesucristo. Nos representa a Jesucristo, la Pascua, ¿no? El dintel con la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, amén. Nos limpia de todo pecado. Pero luego les dijo otra cosa muy importante. ¿Cuál fue? Y comer el cordero. Comer el cordero. ¿Qué significa para nosotros comer el cordero? Muchos quieren la sangre del dintel enseguida, la sangre, los conceptos muy claros. La sangre de Cristo me lava. Pero comer el cordero. ¿Comer el cordero? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si no coméis mi carne y mi sangre, no sois dignos de mí. ¡Wow! Muchos quieren ser lavados con la sangre y los conceptos muy claros. Pero ya, comer. Comer, se quejaron. También otra de las veces que se quejaron. ¿Por qué fue? Porque tenían hambre. ¿Sabéis de qué se acordaron? ¿Acaso se acordaron del cordero? No se acordaron del cordero. Los conceptos muy claros. Habían puesto la sangre en el dintel, pero no comían el cordero. Se acordaban de las ollas de Egipto, todavía seguían siendo esclavos, aunque Dios les había sacado. Necesitamos entrar en el mover de Dios, amén. En el mover de Dios. Había que salir de Suco, de Ramsés. Había que salir de Ramsés. Y para salir de Ramsés, Dios tenía que ver la sangre. Pasaba el ángel de la muerte y tenía que ver la sangre en el dintel. Y en ese sollozo de los egipcios muriéndose los primogénitos y ellos teniendo su primogénito en la mano de Dios poderosa, queriendo involucrarles en su mover. Venga, ahora es tiempo de salir y comeréis la carne y la sangre. Vamos a leer en Juan 16. No, perdón, Juan 6. Juan 16 es. Me voy a acordar de los papás de Raquel ya para toda la vida, ¿eh? Qué bueno estaba el cocido. Encima es que me he comido 2 platos. Bueno, plato y medio. Porque ya estaba mi mujer ahí mirándome. Y encima es que estoy a dieta, una dieta muy estricta, porque me salen eczemas, me salen cosas, no saben lo que es, y me han dicho tienes que quitar esto, y al final me toca comer pan con tomate. Lo que les gusta a los catalanes, pan con tumaca. Pero es que tampoco puedo comer pan, es que tengo que comer un pan especial, esto ya es... Bueno, ¿qué vas a hacer? Dios sabe. Juan 6, 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, la sangre era
para preservarnos de la muerte. Pero ahora comer el cordero es para tener la vida en nosotros. La vida en nosotros. Nos han estado hablando esta mañana. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Pero una de las cosas, oía una cosa, decir, vive en todos nosotros. En todos nosotros no vive. No vive. En aquellos que no quieren comer su carne, que no quieren alimentarse de lo que es de Dios, que no han venido en un arrepentimiento a la cruz, que no han sido llevados por el Espíritu Santo, arrastrados a la cruz y llevados a un arrepentimiento, a un pesar, como nos han estado hablando esta mañana, no vive. Puedes tener los conceptos muy claros, puedes tener todo muy claro. Necesitamos la sangre y comer el cordero. Cuando ellos tuvieron hambre, vuelvo a repetir, se quejaron, no se acordaron del cordero. Se acordaron de las ollas que comían allí. ¿Qué había en esas ollas? No lo sé. Pero se acordaban de aquello. ¿De qué nos acordamos nosotros cuando viene el trato de Dios a nuestra vida? ¿De qué nos acordamos? Sale la raíz de amargura de, no, es que a mí me dijo, es que a mí no me ha saludado, lo que nos decía el Titi esta mañana. Pero hay cosas más serias, ¿eh? Cuando llegas a un lugar y te dice, mira, tú aquí no eres nadie. No me importa quién haya sido en Cáceres, como me dijeron a mí, tú aquí no eres nadie. Yo me puse a llorar y yo digo, ¿qué habré hecho yo de mal? ¿No? Y a veces tienes los conceptos todo muy claros y entiendes todo y te piensas que ha sido muy utilizado en Salamanca. Nos utilizó Dios en Salamanca. Cuando salimos de Salamanca, no sé si teníamos 90 chicos o más. Habíamos llegado con un coche roto y Dios movió allí lo que movió Dios allí, ¿verdad? Pero bueno, hicimos algo que no sé, todos salimos de allí, cada uno se fue a un lugar, ¿no? Pero yo quería estar en el mover de Dios. Me imagino que Miguelo quería estar en el mover de Dios y Titi quería estar en el mover de Dios. Y Dios movió lo suyo como Él quiso mover. Nos equivocamos, pero cuando llegas a un lugar y te dicen, el trato de Dios. ¿Cómo recibimos el trato de Dios en nuestra vida? Porque Dios nos va a tratar. Él quiere llevarnos a una santidad, como nos hablaba José, a una santidad perfecta. No es lo que nosotros entendemos de santidad. Él nos hablaba de una parte de la santidad, apartados para Dios, pero limpios, como Él es limpio y puro. Amén. Y si examinamos nuestro corazón, a veces tenemos una podredumbre que cuando te dicen, eres basura, aquí tú no eres nadie, necesitamos examinarnos porque Dios nos está tratando en el corazón para que podamos entender por qué. ¿Por qué? Y puede ser que crees una raíz de amargura, como nos hablaban, y sea tan profunda, que no solamente te incumbe a ti, sino que vas a llevar esa basura a los demás. ¿Ocurre esto en vuestras iglesias? Ocurre esto. Cada queja, cada situación, cada cosa es una raíz de amargura, pero tan profunda que, bueno, hay hierbas malas que las intentas. Yo tengo muchos tiestos en casa. Mira que es que mi mujer le gustan, pero al final el que me acabo dedicando soy yo, perdón, ¿eh? Pero cuando a veces empiezan a salir cosas, empiezas a quitar hierbajos y hay unas raíces ahí que dices, madre mía, esto es que no me extraña. ¿Y sabes lo que hace la raíz esa de amargura? La raíz buena de la planta la tiene tan asfixiada que me dice mi mujer, mira, esta planta tendría que tener flores y solo tiene hojas encima secas. Pero no me extraña. Eso es lo que ocurre en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestros lugares, porque la gente no entra en el mover de Dios, están en su propio mover. O quieren hacer cosas en la iglesia, vienen, limpian los platos, recogen la mesa, quieren estar en ese mover, ¿no? Te traen el agua y tal y cual. Cuando viene el trato de Dios a su vida, la raíz de amargura no solamente destroza su vida, sino la de los demás. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Necesitamos estar en ese mover de Dios y permitirle a Dios tratar nuestra vida. ¿Cuánto tiempo desde que recibió la promesa?
¿Cuánto tiempo? Saldrán con alhajas, saldrán con joyas, saldrán con vestidos, no saldrán con manos vacías. Y Dios lo cumplió en el capítulo 12 de Éxodo. De tal manera había tratado al pueblo de los hebreos, de los judíos, pero también había tratado el corazón de los hebreos. Los había tratado, les había llevado a una servidumbre, si cabe, más fuerte. A mí me atrapó el diablo de una manera tan joven, tan joven. Miguelo se acuerda mucho que Miguelo me cogió de nuevo. Yo no me puedo olvidar, Miguelo, con una bolsa, con una toalla, con una botella y con papel higiénico. 18 días y todavía salía el caldillo. 18 días sin dormir. Encima en aquella casa de Torrelavega, los vagones de carbón de la fábrica de Sniace. No se me puede olvidar en la vida de dónde Dios me sacó. De dónde Dios me sacó. El trato de Dios. Necesitamos estar en el mover de Dios. Poli no es un héroe, pero necesitamos entrar en el trato de Dios y examinar nuestra vida, cómo Dios nos trata, para que cuando nos miremos para atrás no nos acordemos de las ollas de Egipto, nos acordemos del Cordero, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha alimentado, cómo Dios nos ha ido dando y proveyendo todo lo que era necesario para estar cubiertos y seguir en su caminar. Pero si no estás en su mover, puede ser que sepas los conceptos, sepas quién eres, hijo de Dios, hijo de la promesa, Dios me ha lavado con su sangre, yo he venido a la cruz, pero sigues siendo esclavo y acordándote de las ollas. Y es bueno estar en el mover de Dios porque me cabe, no tengo ninguna duda de que la sal de la tierra hay gente con un entender de lo que es el mover de Dios para llevar esto adelante y rescatar almas de la calle hambrientas, no solamente de venir a buscar una bolsa de comida, un plato de comida, sino sedientas y hambrientas de Dios, de tener que comer el cordero, pero no hay nadie que le explique. No hay nadie que le explique. Y muchos habéis sido puestos por Dios para hacer este papel, pero puede ser que te equivoques y te metas en el mover de la sal de la tierra o en el mover de reto, para los que estamos en reto, y hagas las cosas que hay que hacer. Pero no estamos en el mover de Dios y no somos de ayuda para las personas que son puestas de Dios, que entienden cuál es el mover de la entidad donde estamos. Amén. Y cuando entendemos el mover, entiendes cuál es el peso que llevan. Que yo debo ayudarle no solamente a poner la mesa, la silla y a quitar la silla y a fregar el suelo. No, hay un trabajo espiritual en ese mover de Dios que Dios nos lleva, Dios nos pone, y en su trato, cómo Él nos trata, cómo Él nos va llevando adelante. Amén. Dice que la segunda, cuando se quejaron la tercera vez, la primera fue por agua, la tercera por hambre, se acordaban de las ollas todavía, y Dios les dio el maná. Hubo una cosa muy peculiar del maná, ¿sí o no? Tenían que recogerlo hasta cierta hora, y si recogían más se podría, y si no llegaban a la hora, ya no había. ¿Qué nos habla de esto, no? Para mí el cordero, alimentarnos del cordero, como Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí o no tiene la vida, ¿no? ¿Cómo recogemos el maná para nuestra vida? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿De qué manera buscamos a Dios? ¿De qué manera deseamos estar en ese mover de Dios? Pero yo necesito alimentarme espiritualmente. Yo no puedo hacer las cosas que Dios pretende que yo haga en la carne. Necesitamos ser guiados del Espíritu, como nos decía esta mañana Pablo. Necesitamos que Dios nos recuerde todas las cosas. Necesitamos que Dios nos guíe a toda la verdad. Necesitamos
ese entender de cómo el Espíritu nos mueve, nos guía, pero también nos va a parar. Ramsés significa salir de la esclavitud. Ramsés significa dejar todo atrás. Pero ahora llegamos a Sucot o a Sucot. Hemos comido del cordero, hemos puesto la sangre en el dintel. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido lavados y nos estamos alimentando. Y si no nos alimentamos en lo espiritual, nos quedamos amorfos. También tenemos las iglesias llenas. Yo hablo de las iglesias, yo cuando estuvimos en Rusia, estuvimos 5 años, que Dios movió una iglesia. No era nuestra intención porque no éramos reacios a la iglesia. Para nosotros nos hablaba el jefe de iglesia y era religión. Era religión, yo no quiero ser religioso. Era lo que llegabas a entender en el poco entender, ¿no? Pero cuando Dios rompe los planes y Él forma su iglesia, estuvimos 5 años, ¿no? Claro, cada uno ahí vivía en su mover. Aquí se acababan de abrir las puertas, era en el año 92, ¿no? Ahí entraron los mormones, los testigos de Jehová, los unos, los otros, el otro. Yo llegué allí a ver a todos los predicadores famosos. Billy Graham llenó los estadios olímpicos con el primer día el estadio olímpico lleno, pidió para que la gente saliera a orar y salió todo el estadio para abajo. Allí no hubo nadie que pudiera orar porque es que todo el estadio bajó. Al día siguiente pusieron unas televisiones, bueno, pues como, no sé, gigantescas, para que la gente lo viera desde la calle. Yo he visto allí a todos los predicadores, se abrió toda la puerta, pero Dios, en su mover con nosotros, nos utilizó y se formó su iglesia. Empezamos en aquel barco, se acordará Pedro. Alquilamos primero venía la gente a nuestra casa. Nuestra casa se quedó pequeña en unos par de meses. Alquilamos un local que era uno donde ensayaban unos músicos, ¿te acuerdas? Unos músicos y grababan los músicos profesionales. Allí lo alquilamos. Se nos quedó pequeño. Alquilamos un cine y conseguimos la película de Jesús. La de Jesús de Nazaret, no la de la Pasión, la de Jesús de Nazaret. La teníamos en ruso y la poníamos todos los sábados y todos los domingos. Se nos llenaba el cine entero. Había 200 plazas, 200. Había 400. Lleno el cine. Luego dábamos una predicación y de ahí Dios fue haciendo una selección. Fue escogiendo gente y se formó la iglesia. Pero a una iglesia hay que dedicarse. Queremos que venga gente, o hay personas que quieren estar en ese mover y quieren que venga gente, pero hay que dedicarse. Son almas que necesitan dedicarse. Pero no puedes dedicarte si tu alimento espiritual, si tu comer del cordero no es a diario, como el maná, a su tiempo, alimentarte a tu tiempo, para que no te quedes amorfo. Queremos ser guiados por el Espíritu, pero ¿cómo? Necesitamos alimentarnos del cordero, buscar cada mañana, ir a buscar el maná. ¿Qué puedo yo decirle a la persona que viene a traerle la bolsa? Algo le tengo que decir, tengo que darle un mensaje, o se lo tiene que dar siempre Miguelo, o Titi, o Juani, ¿entendemos? No quiero decir nombres porque no sé ni quiénes estáis en los lugares. Pero yo sé, cuando Dios movió la iglesia donde yo estuve, lo que era dedicarse a la iglesia. Y cuando Dios nos abrió los ojos y dijo, ahora es el tiempo de abrir el centro de rehabilitación, se nos llenaron las casas. Fue el mover de Dios. 4 jóvenes, unos 6 o 8 que luego vinieron después, y Dios en su mover hizo, pero había que dedicarse a las almas. Ahora te haré una pregunta. En ese mover que Dios quiere que yo esté, ¿yo me dedico a las almas? ¿O cuál es mi dedicación? ¿Cuál es mi papel en la iglesia?
¿Tengo los conceptos muy claros y sigo en Egipto, en Ramsés? ¿O cuál es mi dedicación en la iglesia? ¿Estoy entendido de cuál es el mover de Dios? Y me involucro. Yo busco el maná, comer del cordero. Y cuando Dios me trata, no me acuerdo de las ollas, ni de la raíz de amargura, no. Me acuerdo del cordero. De aquel que me dio la vida. Aquel que me rescató, que murió por mí. Y en su trato me querrá llevar a un lugar mejor. A una santidad más profunda. A un entender más claro de lo que es ser apartado por Dios. Mirad, Dios cuando hace una vasija, yo siempre lo digo, cuando hace una vasija, la hace porque Él quiere usarla. Él quiere usarla, pero Él también quiere exponerla. Estos son mis hijos. Tú quieres ser ese tipo de vasija que estás puesto en el trato de Dios, en la rueda, para ser usado por Dios en esa limpieza que Él va tratando, va quitando las impurezas, nos va llevando a una santidad más profunda, nos aparta para exhibirnos, no para gloria nuestra, para la suya. Este es mi hijo amado. A Él yo le uso, a Él quiero usarle. Tú quieres estar en este mover, involucrarte, para que las cosas os vayan mejor. Os vayan mejor en esta búsqueda diaria de alimentarme del cordero. Hay muchas cosas que hacer. Yo estoy en lo que nos decía Titi el otro día, ¿no? Estás buscando a Dios y de repente una llamada. Y de repente no sé qué. Y de repente llaman a la puerta. Y de repente. Son cosas que cuando tienes que coger el maná fresco por la mañana, ya no tienes. Pero hay muchos momentos de coger el maná, ¿sí o no? Ya el maná en su tiempo era por la mañana, cuando el rocío. Ahora nosotros tenemos la entrada al trono abierta. Amén. ¿Cómo entramos al trono? ¿Cómo deseamos entrar al trono? ¿Cómo deseo yo alimentarme espiritualmente para poder dar aquello que necesita esa persona que viene mañana a buscar una bolsa de comida? Y es importante dedicarnos a lo que Dios quiere que nos dediquemos, porque somos vasos de honra en sus manos para podernos usar, para poder ser los unos y los otros, sin esas raíces de amargura, luchando por ese trato de Dios, que Dios nos trate, nos quite, nos limpie, para poder ser usados por Dios en su mover. Amén. Pero ahora llegan a Sucot. ¿Qué significa Sucot para nosotros, no? Para mí Sucot es, claro que significa enramadas, es lo que significaba era vivir en tiendas, en esto, es ser peregrinos en esta tierra, que vamos a hablar de otro, pero fue el primer descanso. ¿Cuál fue tu primer descanso espiritual? Cuando recibiste la paz de Dios, ¿sí o no? Cuando fuiste lavado por el Cordero, por la sangre del Cordero, cuando fuiste arrastrado por el Espíritu Santo a la cruz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que te ha perdonado. Ese es el primer descanso, la paz de Dios. Pero Sucot significa descanso. Fue el primer descanso, fue el primer lugar donde tuvieron que andar. ¿Cuánto anduvieron? 20 kilómetros, 30 kilómetros. Iban 600.000 personas, sin contar a los niños. ¿Cuántos niños? Imagínate, no solamente los primogénitos. Entendemos la cultura de los hebreos, de los judíos, se casaban muy pronto y enseguida tenían muchos hijos. Imagínate la multitud que salieron. Entonces el primer lugar fue Sucot. Y llegaron y descansaron. Es el lugar de descanso donde Dios quiere llevarnos a descansar. Para mí significa la paz de Dios, la paz del perdón, la paz de haber salido de la esclavitud, la paz de donde Dios nos rescata, de Ramsés, del mundo.
La paz de Dios, pero fue el descanso, el primer descanso. ¿Cómo fue tu primer descanso? Si tú te acuerdas del primer descanso, si tú te acuerdas de la paz de Dios cuando Él te perdonó, desearás seguir en su mover. Pero si esto no ha ocurrido, no has tenido un Sucot en tu vida, no has tenido esa paz que viene de ese perdón de Dios, de ser sacado de la esclavitud, de Ramsés, de haber sido llevado a la cruz, lavado con su sangre, probablemente puedas entender lo que es estar en su mover. Y estarás en el tuyo. Pero llegaron a Sucot. Y Sucot también significa tengo tantas hojas que no las he leído ninguna, al final, ¿eh? ¿Te pasaba a ti eso? ¿Qué es lo que pasa? Suco significa enramada, significa una vida de peregrinaje. Lo que vivió Abraham, lo que vivió Isaac, lo que vivió Jacob. Ya no hay nada arraigado, no tiene que quedar nada arraigado en Ramsés, en Egipto. En ellos todavía estaba arraigado, se acordaban de las ollas, se acordaban cada vez de los pepinos. Yo es que os digo, no se podrían acordar de la carne del cordero. Se acordaban de los pepinos y de las cebollas. No hay nada interesante más para pensar en qué acordarse. Lo que es seguir enraizado a Ramsés. Cuidado que no estemos de un lugar para otro sin saber cuál es nuestro lugar. En ese mover de Dios, donde Dios quiere que te involucres en su iglesia. Ser tratado por Dios en su iglesia. Ser tratado por Dios en su mover. Por personas quizás que tengan que decirte las cosas, porque alguien tiene que decirte, a veces como decía antes José Antonio el Titi, ¿no? Es que tienes que ir a buscar esa reconciliación. Pero no solamente es ir a buscar esa reconciliación, también tienes que ir a buscar, no sé, hay que exhortar a la gente, hay que darle dirección a la gente, hay que enseñar a la gente, hay que disciplinar a la gente, ¿no? Para Moisés llegó su suegro y le dijo, tarea grande tienes que delegar en los demás, tienes que delegar en los demás. Claro, su suegro le dijo, mira, tienes ahí a este, tienes al otro, estoy viendo a este, que este, ¿no? ¿En quién te pueden delegar? El marqués. ¿En quién puede delegar Titi? ¿En quién puede delegar las personas que han sido puestas por Dios aquí? ¿En ti se puede delegar? Porque Yetro vio personas que podía delegar. Moisés mismo, él mismo se vio en esa humildad que Dios dice de Moisés, el hombre más manso de la tierra. En esa humildad, Moisés, él dijo, yo no puedo, yo soy tartamudo, yo no tengo con qué, yo estaré contigo, pero ahí tienes a tu hermano. ¿Tú puedes ser ese Aarón en ese mover de Dios en tu iglesia? Tú puedes ser ese tipo de persona que estás dentro de ese mover de Dios, que entiendes que Dios te ha llevado a Sucot, a su descanso espiritual. Y en ti se puede delegar. Pueden encontrar ese descanso en un hermano que le apoya, que entiende cuál es el mover de Dios y desea estar en el mover de Dios y dedicado a las cosas de la iglesia. Qué importante son ese tipo de personas, de verdad. Pero vamos a hablar un poco más de Sucot y ya acabamos, ¿vale? Sucot significa eso, ese descanso, ¿no? Pero también significa enramadas, ¿no? Tabernáculos, ¿no? También había una fiesta de los tabernáculos, ¿no? Recordaban ese día que llegaron a descansar allí. Pero también recordaban
que eran peregrinos en esta tierra, que no hay nada que les ataba a esta tierra, no hay nada que les ataba a este mundo y no hay nada que les ataba a Ramsés. Entonces, necesitamos entrar en este descanso. Era un lugar, un momento en que Dios había dicho que había que parar. No lo había decidido Moisés, no lo había decidido ninguno que había venido allí de las personas que estaban allí, de esos 600.000, y dijeron, vamos a ver que tenemos a los niños, que los niños tienen que ir al colegio hoy, y los niños hoy tienen que echarse la siesta. Vivimos en este mover. Pero no, llegó Dios y dijo, ahora es tiempo de parar. Y pararon. Y pararon. No hay nada que nos ate a este mundo, o no debería. Eso es lo que significa Sukkot. Ya había quedado atrás Ramsés, ya estaban en ese descanso espiritual, en esa parada espiritual, en ese mover que habían llegado y Dios ahora iba a tener que decirles muchas cosas. Cuando hablamos en números, vamos a ir otra vez a números, a las jornadas. Números 33, ya acabamos, ahora sí, ¿eh? Ya acabamos porque a mí me gustaría tener un rato de oración y alabanza hasta que luego Antonio venga y nos dé la palabra que él tenga que darnos, ¿no? De parte de Dios, pero sí me gustaría que oráramos un rato y que buscáramos a Dios, que meditáramos y que hiciéramos esos compromisos que también nos decía Titi, ¿no? Pero vamos a los números 33. Versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucot. Y aquí ya habla de todas las salidas, fijaros, ¿eh? Salieron de Sucot, acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijairot. Salieron, acamparon. Salieron, acamparon. En el versículo 9, en el 10, salieron, acamparon. Pero cuando llegas y ves cómo eran dirigidos de parte de Dios, dice que una nube de humo les guiaba por la noche y una columna de fuego, ¿no? Por el día. No sé si cambio los términos. La luz por la noche, la columna. Es que yo no me sé todo de memoria, ¿eh? Pero eran guiados, ¿sí o no? Y cuando se paraba la nube, cualquiera de las que se paraba, ahí había que estar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. En algunos días fueron días, en otros un mes, en otros meses y en otros más meses. En el mover de Dios necesitamos movernos cuando Dios dice que hay que moverse. Necesitamos pararnos cuando Dios dice que hay que pararse. Necesitamos estar atentos ¿a qué? Al mover de Dios, a la columna, a la guianza del Espíritu, como nos hablaban esta mañana. En ese mover, cuando Dios dice, ahora hay que estar parados aquí. Ahora quiero yo enseñaros. Ahora tengo que tratar con vosotros. ¿Por qué os quejáis constantemente? ¿Por qué os acordáis de las ollas y no os acordáis del cordero? ¿Por qué cuando tenéis sed os quejáis en vuestro corazón y no clamáis a mí, la fuente de agua viva? Amén. La fuente de agua viva. Ahora es tiempo de parar. Pero ahora es tiempo de salir a otro lugar.
Pero dice también en Éxodo 12, un poco más abajo, después de que salieron, dice, cuando salieron no fueron directamente a tal sitio, sino que Dios les hizo rodear, no fueron por el camino más cercano, les hizo rodear, porque allí estaban los filisteos, para que no se encontraran de primeras con los filisteos. ¿Os acordáis de esto? El mover de Dios, como Dios quiere. A ti te gusta lo más fácil. A mí me gusta lo más fácil. Pero Dios dice esperar. Yo cuando llegué a Rusia recuerdo, es que teníamos un deseo de coger chicos en casa, de coger chicos que no había drogadictos. Es que no hay, es que íbamos por la calle, no hay alcohólicos, todos los que tú quisieras. Pero invitábamos a gente a venir y allí estaban con nosotros. Chicos que no habían tenido problema de droga, pero necesitábamos estar con gente, aparte de aprender el idioma, ¿no? Para transmitirle lo que teníamos. Allí vivían con nosotros, ¿no? En ese mover. Pero hay un trato de Dios, hay un parar. 5 años estuvimos esperando para que Dios nos abriera la puerta para abrir el centro de rehabilitación. 5 años. 5 años. Hay que saber y entender cómo es el mover de Dios. Ahora te dice paras y paras. Ahora quiero tratar tu vida. Y quiero tratar tu vida. Ahora quiero que te levantes, levantar todo el campamento, recoger todo el campamento y ahora nos vamos a Etam. Ahora paramos en Etam. Ahora vamos a descansar. ¿Nosotros sabemos descansar en el Señor? Si las tareas son duras, no estamos hablando de subir muebles, recoger, fregar esto, hacer una comida, no. Las tareas en el espíritu descansa, te cansa mucho, cansa el estar luchando con las almas, con el espíritu, como nos decía José Antonio, cuando te rechazan, cuando intentas hablar con la gente y te rechaza. ¿Quién te ha comido el coco? Pero tú, ¿de dónde has salido? Si pareces que vives en lo arcaico y tal y cual. Pues yo mejor que tú. Qué bueno es estar en el mover de Dios. Amén. Podemos cantar, podemos buscar a Dios un rato, podemos meditar. ¿En qué mover quiero estar yo? ¿Yo quiero seguir en mi propio mover? ¿En qué mover yo quiero estar? Estoy en el mover de la sal de la tierra, pero estoy haciendo aquello que a Dios le agrada, o lo que a mí me complace, ¿no? O lo que a mí me trae una paz, que yo me siento bien. Y muchas de las personas que están entre nosotros se sienten así, ¿no? Se sienten bien porque hacen cosas dentro de la iglesia, ¿no? Pero luego viven en una esclavitud, en una cosa que entienden los conceptos, los tienen bien claros, pero no saben y no entienden cuál es el mover de Dios. Que quizás haya que parar, que quizás haya que moverse, que quizás haya que entrar, venir y preguntar a los líderes y decirle, ¿qué puedo hacer yo? Amén. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a meditar delante de Dios, a ponernos y a rogarle a Dios que nos meta en su mover. Y si tenemos que estar en su trato, en su disciplina, que Él haga y nos discipline y nos mueva como Él quiere que estemos. Amén. Que Dios nos bendiga. De donde me sacaste.
ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, a estar constantes, Señor, a tu voz, Señor. Estar pendientes de lo que tú demandas de nosotros, por dónde nos debemos de dirigir, Dios, Señor. A tener esos tiempos de descansos en ti, Señor Jesús. A poder mirar siempre donde tú nos diriges, Señor. A ser pacientes, Señor. No permita, Señor, que se creen en nuestra vida esas raíces de amargura, Señor. Que a veces son el trato que Dios tiene para con nosotros, Dios, Señor, cuando tenemos que parar, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, Señor. Te necesitamos, Dios, Señor. Salvación.
vale un día en tu presencia, Señor, que mil fuera de ella, Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Danos valentía para ponerla por práctica. Todo aquello que nos hayas hablado, Señor, hoy. Y lo que no vas a seguir hablando, Señor. Dios. Queremos estar receptivos, Señor. Queremos tener los oídos bien abiertos, Padre Dios. Limpia nuestros corazones, Señor, de todo aquello que estorbe para que tú hagas la obra completa, precisa, como nos decían hoy en nosotros, Señor Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos apartar para aprender de ti, para cantarte, para alabarte, para derramar nuestro corazón, Señor Dios. Oramos por los que están entre nosotros y no te conocen, Señor Dios. Ten misericordia de ellos como un día tuviste de mí, Señor Dios. Dales, Señor, ese don de poder arrepentirse, Señor Dios, y ponerse a cuentas contigo, Señor Dios. Tú estás con los brazos abiertos, Señor, esperándonos, Señor Dios. Muchas gracias, Dios. Oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por los que te conocen, por los que se han apartado, Dios. Ten misericordia de cada situación. Tú conoces, Señor, cada caso, Padre. Cuídanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Yo te necesito, Señor. Recibe la alabanza. Toda la gloria sea a ti en el nombre de Jesús.